bíblicas. Hay toda clase de materiales. Y yo he visto unos cuantos de estos. También tenemos el libro del pastor Dupertuy, que tiene ideas muy buenas. Pero yo querría que cada uno de nosotros forme su propio concepto, leyendo la epístola como la presentamos aquí. Porque se trata de una composición que finalmente tú tienes tu propio concepto afirmado. Y por eso tanta insistencia en lo que les estoy diciendo. Yo quería que ustedes noten lo que estamos poniendo en el pizarrón, pero antes de eso quería terminar la página que les hice señalar. Esa pequeña congregación, el apóstol tiene varios propósitos y quiero que los noten. Intentó muchas veces ir a Roma y tenía varios propósitos. Nótenlos, por favor. Y yo creo, mis hermanos ministros, nosotros tenemos que tener esos mismos en mente. Número 1, edificar a los creyentes. Noten 1:11. Os deseo ver para repartir con vosotros algún don espiritual para confirmaros. Yo estoy muy preocupado con un montón de hermanos que se bautizan y entran a la iglesia y ahí quedan fósiles. No crecen para nada. Y los que no crecen no son candidatos para la inmortalidad. Ahora noten bien lo que dije, mis hermanos. Los que no crecen no son candidatos para la inmortalidad. Y señores ministros, en toda circunstancia debes tomar eso en cuenta. Tiene que haber un desarrollo. Tiene que haber un crecimiento. No contentito con lo poquito de la fe de Jesús y algunos poquitos estuditos bibliquitos. Una cosa más profunda. Expandir, aumentar, entender mejor. Ese fue el apóstol en su propósito. Y dice el 1:15, voy para predicar el evangelio. En cuanto a mí, presto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El segundo objetivo, noten. Y conocer a los creyentes, esperando que el ministerio de ellos les sería de animación, dice el versículo 12, para ser juntamente consolado con vosotros por la común fe vuestra y juntamente mía. Quiero que noten esos objetivos. ¿Por qué en el barrio donde vives? No me interesa qué iglesia eres y qué concepto. El asunto, si tú estás conectado con Cristo, tienes una misión para los vecinos. Y aquí lo dice, edificar a los creyentes, predicar el evangelio, no tus ideas. No tengo interés en tus ideas. Necesitas con propiedad, con autoridad sacrosanta presentar lo que dice la Biblia. No me interesan tus ideas. Ese es el gran error de tantas iglesias diferentes. Cada uno con sus ideas. Esas ideas no van a entrar al paraíso. Aquí dice conocer a los creyentes esperando que el ministerio de ellos les sería de animación, 1:12. Y noten el 15:32, lo repite también. Lo anoté ahí para que ustedes tengan presente que eso debe ser tu trabajo. No para ganar gentes, para aumentar el número de tu iglesia. Eso no tiene ningún valor. Tienes que buscar creyentes. Noten lo que dice 15:32 en Romanos. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Recreado. Feliz, seguro de salvación. Tengo la información correcta y me complazco en compartirla. Y no tanteando a ver quién tiene razón. El escrito es bien concreto. Y dice entonces en oración 15:30, noten la frasecita. Ruego, hermanos, por el Señor nuestro Jesucristo, por la caridad del Espíritu, que me ayudéis con oraciones por mí a Dios.
¿No te parece que ese es un contrato hermoso en tu iglesia, en tu hermandad? Que oren por él, que tú ores por los demás y que mutuamente en esa intercesión tenemos una visión cada vez más clara de lo que Dios espera en tu propia vida. Habiendo dicho eso, y se lo señalé ahí, y también busca ayuda en su proyecto para ir a España. No intentó corregir errores. Y ese es el gran problema. Con los pentecostales, con los mormones, con los testigos de Jehová, con algunos adventistas, con luteranos. Ese es el gran problema. Tratando de corregir errores. Eso no tiene ningún valor. Si el Espíritu Santo no los convence, aunque lleves una carretilla llena de pruebas, eso no corrige nada. La corrección lo hace el Espíritu Santo. Pero tú tienes que decirle, vayan a la fuente, tengan el escrito sagrado en tu mente y el Espíritu Santo ya te va a decir dónde están los errores. Ya te va a convencer de que Dios tiene una ley eterna que nunca puede ser cambiada como pretende hacer la Iglesia Católica. No hay tal cosa, el escrito está, es sagrado y necesitamos repetirlo con esa propiedad. Ahora puse en el pizarrón una frase que yo quisiera repetírselas muchas veces, lo usé esta mañana en el culto. Manténgase dentro del perímetro de santidad. Ese es el resumen de todo lo escrito sagrado. Manténgase dentro del perímetro de santidad, donde Dios opera a través de su Santo Espíritu, donde la Santa Palabra ilumina tu mente y donde el cariño de otros creyentes te estimulan en la marcha, como el apóstol lo reconoce y pide oración mutua el uno por el otro. Por eso, mis hermanos, yo estoy marcando en el pizarrón los 4 tópicos básicos en esta epístola. Número 1, pecaminosidad humana. Hay algunos que se consideran santurrones, perfectos. Resulta que no los hay. Todos somos pecadores y vivimos en un estado de pecado, por eso nos ponemos viejos y morimos, pero perdonados. Ahí es la diferencia. Por eso quiero señalarles sobre este primer tópico. Son los 4 temas centrales en Romanos. Número 1, la pecaminosidad humana. Vamos a leerlo. Aquí en el capítulo 3 de Romanos, por favor. Capítulo 3. Anoten esos versículos. Den vuelta a la hoja y pónganlo atrás, por favor. Yo no anoté todo eso, pero eso es un poco de tarea para tener práctica poligráfica. Escribir un poquito, por favor. No lo puse a máquina. Dé vuelta a la hoja atrás y presente. Uno de los temas básicos en Romano es el número 1, pecaminosidad humana. Romanos capítulo 3, versículos 9 hasta el 20. ¿Qué pues somos mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado. Lo que dice Pablo. Miren la Biblia, por favor. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron a una y fueron hechos inútiles. Inútiles, inútiles. No hay quien haga lo bueno, sepulcro abierto en su garganta, y sigue hasta el versículo 20, todo ese pedazo, no lo voy a leer, pero vamos a leer el 19 y 20. Sabemos que todo lo que la ley dice, no la idea de la gente. Algunos de estos hermanos dicen, no, la ley de Dios se barrió en la cruz. ¡Qué barbaridad! La ley de Dios es santa, es eterna. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de Él, porque por la ley es apenas el conocimiento del pecado. No hay virtud en eso.
no tiene mérito transformador, pero es la normativa divina. Pero dice, en ese estado estamos todos. Dice ahí, camino de paz no conocen, boca está llena de maledicencia y amargura, no hay temor de Dios ante sus ojos. Ese trozo, Romanos capítulo 3, del 9 al 20, que él menciona en distintos lugarcitos a lo largo de toda la epístola, y también en Gálatas le dice, ustedes son unos insensatos, no tienen la mente abierta, no son capaces de entender, les dice. Dice, todos somos pecadores, todos, y necesitamos salir de esa fosa miserable por la intervención de Dios. Ahora agreguen ahí mismo, en ese primer tópico, algunos otros versículos, que no es solamente Romanos. Anoten, por ejemplo, vamos a anotar, yo tengo como 10 o 12 versículos, pero voy a anotar algunos. Eclesiastés 7:20, Eclesiastés 7:20. Jeremías 2:22, escriban por favor, Jeremías 2:22. Salmo 38:18, Salmo 38:18. Segunda de Corintios 5:21, Segunda de Corintios 5:21. Hebreos 4:15, Hebreos 4:15. Y por supuesto también aquí en Romanos 5, versículo 12. ¿Están tomando notas, por favor? Romanos 5:12. Okay. Ese es el gran tema que aparece, la preocupación central de la epístola. Nacemos en pecado, vivimos en esa tragedia, pero él dice, hay una solución. La pecaminosidad humana tiene solución. El segundo tópico importante en Romanos es justificación por fe. Y este es un tema que desgraciadamente muchos teologoides tergiversan, interpretan a su gusto y placer, y muchos no son fieles al escrito está, por desgracia, pobre gente. ¿Qué quiero decir sobre esto? Anoten sobre el segundo tópico. Libertad completa del juicio y esclavitud del pecado. Juicio y esclavitud del pecado es posible mediante la fe en Jesucristo. Es posible mediante la fe en Jesucristo. Anoten eso, por favor. Y para eso uso Romanos 1, versículos 16 y 17. Qué precioso pasaje. No me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud de todo aquel que cree. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. ¿Anotaron ese versículo? Romanos 1, versículos 16 y 17. El poder de Dios está ahí. Y hermano querido, no importa tu convicción religiosa, no sé qué religión tienes, por favor, sé honesto ante Dios y dile, yo quiero el gozo de esa potencia obrando en mi vida. Porque tú eres el primero que tiene que ser salvo para poder ser instrumento para decirles a otros la felicidad que estás gozando. Y ese trozo tan hermoso, Romanos 1, 16 y 17, pero agreguen también, por favor, Romanos capítulo 3, versículos 21 hasta el capítulo 4, 25. Anoten, por favor. Si te falta un lápiz, yo tengo algunos extra, por favor. Romanos 3, desde el 21 en adelante, hasta 4:25. Mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se manifestó, testificada por la ley y los profetas, por la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él,
No hay diferencia, todos pecaron, sí Señor. Versículo 24, estoy leyendo 3:24. Son justificados gratuitamente por su gracia. Y hermanos queridos, poder proclamar eso con autoridad, con sacrosanta convicción, con la certidumbre, tú eres también perdonado. No hay cosa más hermosa poder decirlo con esa felicidad. A tu pariente, a tu vecino. Mira, hay una solución tan sencilla. Cristo vino para eso. Quiere que vivas con Él para siempre. Pero para ello necesitas tomar una decisión. La fe es un acto de decisión. No es un polvito que baja. No es el origen de la salvación. No es un poder para producir milagros. No es un favor que pides a Dios. Un mérito que te hace merecedor de un favor divino. No. Tampoco es yo les dije la vez pasada, un control remoto para decirle a Dios tiene que hacerlo. No, Señor. La fe es un acto de decisión, donde le dices a Dios, sea hecha tu voluntad. Así sencillo. Y entonces Dios entra en tu vida. Aquí lo dice en todo este pedazo largo. Dice aquí, ¿deshacemos la ley por la fe? No, Señor. En ninguna manera, 3:31 lo dice. Y entonces ilustra con Abraham cómo él fue justificado, hasta el final del capítulo 4, que vamos a tocarlo mañana en otros detalles. Así que la justificación por la fe es la perfecta liberación de esa tragedia en la cual nacemos, mediante Cristo el Señor. Anoten otros versículos ahí todavía sobre el segundo tópico. Isaías 45, versículo 25. Anoten, por favor. Isaías 45, 25. Isaías 50, versículo 8. Isaías 50, versículo 8. Isaías 53, versículo 11. Isaías 53, versículo 11. Jeremías 23, 6. Jeremías 23, 6. Habacuc 2:4, nomás para tomar algunos del Antiguo Testamento. Pablo no está inventando nada nuevo, eso está ahí también. Habacuc 2:4. Y en el Nuevo Testamento podemos agregar muchos otros versículos. Juan 5:24. Juan 5:24, rapidito por favor. Primera de Corintios 6:11. Primera de Corintios 6:11. Gálatas 2. Y noten que Gálatas es el libro paralelo a Romanos. Gálatas 2, del 14 al 21. Gálatas 2. Y no, lamento no tener tiempo, pero deberíamos leer todos esos versículos esta noche antes de acostarte. Gálatas 2, 14 al 21. Gálatas 3:11. Gálatas 3:11. Gálatas 3:11. Gálatas 5, versículo 4. Gálatas 5, versículo 4. Tito. Precioso Tito, 3:7, Tito 3:7, Santiago 2:10, Santiago 2:10, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varios otros versículos que dice que la salvación es por fe, no porque tú en tu disciplina de repente, bueno, ahora tengo fe y por eso me salvo. No, Señor, tu decisión no salva. Lo único que haces en un acto de decisión, decir, Señor, por favor, me extiendo a ti para que manejes mi futuro. Ese es el asunto. Y en eso andan mal muchas religiones, lamentablemente. Creen que hay que dar un aporte, hay que dar un subsidio, hay que ponerle un payment. ¿Cómo se dice? Un down payment, un enganche. Para que... No, Señor, es un regalo completo, gracias a Dios. No puedo hacer nada para que eso se produzca. Lo único que puedo decirle, Señor, por favor, toma control de mi vida. Ese es el segundo tópico, muy importante. Vamos al tercer tópico, santificación. Santificación. Aquí en Romanos, el capítulo 6, 7 y 8, que vamos a espigar apenas, porque no vamos a tener tiempo,
Yo les dije que en un curso de Romanos se necesitan por lo menos 30 horas estudiando mucho, pero nosotros queremos apretarlo todo en 8 horas. En Romanos 6, del 1 en adelante, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Parece que hay una reunión ahí adentro. ¿No sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? El Romanos 6, desde el 1 en adelante, todo el capítulo 7, hasta 8:39. Y noten todo ese pedazo. 6:1, todo el 7, hasta el 8:39, esos 3 capítulos. Si mañana les hago un papelito y les pregunto un examencito, dígame cuáles son los 3 capítulos en el libro de Romanos que hablan de la santificación. No me acuerdo. 6, 7 y 8. 6:1 hasta el 8:39. Los 3 capítulos hablan de la santificación. Pero quiero que agreguen un versículo más. En el capítulo 15, en Romanos 15, el versículo 16. Noten lo que dice, tan hermoso. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la santificación? Por el Espíritu Santo. Marquen ese versículo con varios colores. Romanos 15, 16. Por favor, nótenlo. Agradable, santificada por el Espíritu Santo. No es una aureola, no es un crucifijo que llevas, no es un registro porque protagonizaste episodios gloriosos. Acabo de venir de Rusia o de el África y bauticé 3,000 personas. Nada de eso tiene valor para tu salvación. Es un instrumento para que otros conozcan. Tú no puedes acumular, pero eres santificado al presentar el escrito está, porque el Espíritu Santo se encarga de esa identidad. Él hace ese trabajo. Por eso Romanos 6, 7 y 8, que vamos a ver algunos detalles, Dios mediante mañana, describen ese hecho. Algo más sobre santificación. Anoten otros versículos, por favor. Ezequiel 37, 28. Quiero que tengan algunos versículos del Antiguo Testamento que dice lo mismo. Ezequiel 37, 28. Salmo 4, versículo 3. Salmo 4, versículo 3, etc. Y en el Nuevo Testamento tenemos muchos versículos. Por ejemplo, Hechos 20, 32. Anótenlo, por favor. Hechos 20, 32. Hechos 26, versículo 18. Hechos 26, versículo 18. Segunda de Corintios 6, 17. Segunda de Corintios 6, 17. Otro hermoso, Efesios 5, versículos 26 y 27. Efesios 5, versículos 26 y 27. Me gusta muchísimo Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda Tesalonicenses 2, 13. Segunda Timoteo 2, 21. Segunda Timoteo 2, 21. Etcétera. Tal vez debiéramos agregar Primera de Pedro 1, 2. Primera de Pedro 1, 2. O Judas 1, 1. Judas no es capítulo, solamente Judas 1, etcétera. Todos esos lugares se habla, y muchos más, sobre la santificación. No es una aureola que de repente tienes sobre tu cabeza, o porque tu nombre, o porque el renombre y qué sé yo cuántas cosas. No, Señor, es un estado
es una vivencia, es un placer, el gozo de ser salvo en las manos de Dios, de estar seguro, y eso no es presunción. Tengo los requisitos que Dios propone para que yo tenga salvación. Y hermanos, yo quisiera que esta noche antes de acostarse le digan al Señor: gracias, Señor, porque conocemos el Evangelio. Gracias, Señor, porque en medio de millones que tienen la mente tapada, nos has abierto el entendimiento. ¿Verdad que es un gozo tan extraordinario? Uno escucha esa gente que se entierra en el cementerio y con nomás leer el periódico cada día, aquí en Los Ángeles varios miles por día mueren. Pobre gente, entrando al cementerio sin la garantía de salir, porque no hicieron el contrato amoroso con Cristo. No permitieron que el Espíritu Santo los transforme. Y hermanos queridos, esa es la esencia de toda esta verdad. Todos somos nacidos en pecado. La justificación la produce Dios en un acto donde Él declara: este es mi hijo, esta es mi hija. Pero entonces viene el fruto, la santificación, un desarrollo en el tiempo que Dios te da. Como leíamos hoy, se cultivan virtudes cristianas. El bautismo es apenas el perdón de ese estado anterior, pero de ahí en adelante tiene que haber desarrollo, el cultivo de virtudes, los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, ustedes conocen la lista de lo que Dios espera en nosotros. Y ahora terminando con reconciliación. El cuarto tópico tan importante en Romanos, reconciliación. Quiero que anoten ahí Romanos 5, versículo 1, para empezar. Romanos 5, versículo 1, vamos a leerlo. Justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Correcto, ya dice eso. Pero entonces noten versículos 10 y 11, Romanos 5, versículos 10 y 11. Siendo enemigos, fuimos reconciliados. Anoten por favor, Romanos 5, versículo 1 es la introducción, y ahora leo versículos 10 y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Versículo 11. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Es interesante estudiar el original en su griego ahí, pero yo les agrego ahí mismo 2 de Corintios 5, 18 y 19. 2 de Corintios 5, 18 y 19, hablando de esa reconciliación. 2 de Corintios 5, 18 y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo en sí, no atribuyéndole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Y por eso somos embajadores. ¿Y qué quiere decir eso de reconciliar? No llevar registro anterior. La vez pasada les hablé de esos varios versículos donde dice que Cristo no lleva registro de pecado. Y ahora en la segunda venida de Cristo, dice el Apocalipsis, no habrá memoria de lo anterior. No estaremos ahí escarbando toda la vida por qué fulano, por qué merengano. No, no hay memoria de la tragedia anterior. La vida se limpia. Y esa es la experiencia de un cristiano genuino. No sigue repitiendo las calamidades anteriores. Ahora se goza en la vida nueva. Quiero darles otros versículos sobre reconciliación. Por favor, anoten otros.
Daniel 9:24. Y aquí en Daniel, ese capítulo extraordinario de la oración de Daniel. Daniel, la oración de él en capítulo 9 de Daniel es sencillamente extraordinaria. Quiero que noten Daniel 9:24. Dice allí Daniel 9:24, por favor. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Describe el proceso de intervención divina para barrer con todo lo que pasó y gozar el nuevo encuentro con Él. Él lo describe en detalles muy hermosos a través de toda esa oración, que no vamos a leerla toda por el tiempo que tenemos limitado, y sería bueno tenerlo presente. Otro versículo precioso es Isaías 53, versículo 5. Anótenlo, por favor. Isaías 53, versículo 5. Ya les di el asunto de 2 de Corintios 5, 18 al 20. Vuelvan a anotarlo, por favor. 2 de Corintios 5, 18 al 20. También Efesios, que vamos a estudiar en la escuela sabática la semana que viene. Efesios 2, 14 y 15. De paso debiéramos leerlo, hermanos, varias veces y grabarlo en nuestras mentes. No así de pasadita, como por encimita nada más. Noten ahí en Efesios el capítulo 2, versículos 14 en adelante. Él es nuestra paz. Efesios 2, 14 y 15. Yo estoy hablando de reconciliación. Y entonces agrega, versículo 15, dirimiendo en su carne las enemistades. Barre con todo eso. Noten versículo 16. Reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cristo es el que reconcilia, el que conforma, el que adapta y se dispone en nuestro auxilio. También en Colosenses 1, versículos 20 al 22. Colosenses 1, versículos 20 al 22. Quiero leerles esa notita tan extraordinaria. Colosenses 1, versículo 20 al 22. Por él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Y noten, en los cielos está el universo allá afuera que tiene que ver si Dios fue justo, necesita ser vindicado. Y aquí lo dice en Colosenses capítulo 1, versículos 20 al 22. A vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos, de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de su muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hermanos queridos, ese es el gran blanco. Así que no pierdas tiempo tratando de definir los criterios de tu teología. Está bien, hay que conocer los principios, etcétera, pero por favor, el gozo es la salvación. Él reconcilia. Aquí lo señalo como tema central en la epístola a los romanos. Él es el que reconcilia. Y ese pasaje hermoso de Colosenses 1, 20 al 22, agreguen también Colosenses 2:14, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola del medio y clavándola en la cruz, quitando los criterios religiosos. La solución es muy sencilla. Cristo pagó la cuenta y barre todo el registro de los que se allegan con Él. Hay otro pasaje más que quiero que agreguen, por favor. Vamos a agregar Hebreos 2:17. Sobre ese tema les hablé hace 2 años, cuando hablamos acerca de Cristo, que ese es el sustituto nuestro. Y ese versículo quiero agregarlos aquí. Hebreos capítulo 2, 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso
y fiel pontífice ante Dios para expiar los pecados del pueblo. Eso es Hebreos capítulo 2, versículo 17. Y así tenemos varios otros que podrían agregarse, pero creo que es suficiente. Tal vez debo agregar uno más del Sermón del Monte, en Mateo 5, versículos 24 al 26. Mateo 5, 24 al 26. Deja allí tu presente delante del altar y vete. Vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Concíliate con tu adversario presto, entre tanto que estás con él en el camino, porque no acontezca que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en proceso. Concíliate, arregla las cuentas. Y Cristo dice, yo arreglé la cuenta, por eso vine al mundo y ofrecí esa gracia abundante para todos. Ahora, mis hermanos, yo quisiera mucho. Claro, alguno va a rechinar un poquitito, me está pidiendo tarea. Tal vez esta noche antes de acostarte, debieras leer estos 4 tópicos y rogar al Señor que grabe en tu mente la preocupación, reconocer, eres un vertebrado, sí, erguido, sí, bípedo, implume, lo que quieras, pero eres un humano que va al cementerio para no salir si no tiene los arreglos hechos con Dios. Ese es el punto. Y por eso, después de describirnos que todos tenemos esa tragedia, también los de Cuernavaca. Esta muchacha es de Cuernavaca, el lugar más hermoso en México. ¿Alguno de ustedes conoce Cuernavaca? Allá hay 1, 2, 3. ¿Verdad que es hermoso Cuernavaca? Hay las famosas bugambillas, qué precioso. Yo gozo de esa gente ahí. Ahí estuve en el año 68 y 69 y 70. Fuimos a una reunión de pastores. Una iglesia protestante nos prestó sus instalaciones. Qué ambiente cariñoso de gente. Pero todos ellos, muchos católicos y distintas ideas protestantes, son mis hermanos. Yo no puedo juzgar a nadie y decirle, ese no está guardando el sábado. Eso es un asunto muy incidental. Si él está santificado por el Espíritu Santo, se va a convencer solo. No son los argumentos que yo uso. Que la ley de Dios es santa y que hay que observarla. Y aquí me dice, la justificación por fe es gratuita. Cristo la dispuso. Es el poder del Evangelio y Él se encarga en el desarrollo de la santificación. Hoy mejor que ayer, pero mañana mejor que hoy, porque estás madurando, tu mente se ensancha, como dice el Salmo, ayuda mi entendimiento para captar mejor tu plan. No un ajuste a una determinada iglesia. Importante viajar dentro del sendero que Dios traza. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el camino. Y en esa relación hay reconciliación. Cristo no lleva registro de pecado. Qué hermosa realidad. Lo único que Él acepta es tu confesión. Y eso es lo que vamos a ver mañana, Dios mediante. Yo querría ahora, sin embargo, en los minutos que me quedan, por lo menos hasta las 10, ¿verdad o no? Menos 10, ay. Yo querría haber dicho algunas otras cositas, pero yo quiero que ustedes noten, tal vez unas 15 cositas rápido. ¿Qué dice Romanos acerca de Dios? Anoten, por favor. Pongan primero en la página de atrás en su hoja. Dios es, 2 puntos. Grandote, Dios es, 2 puntos. Y yo les voy a dar rápido varios lugares muy interesantes. El primero es, todo eso es Romanos, todo es Romanos, todo Romanos, por favor. Anoten 5, versículo 2. Romanos 5, versículo 2. Él es accesible, accesible. A-C-C-E-S-I-B-L-E.
E-S-I-B larga L-E. Él es accesible. Romanos 5:2. Tenemos entrada a esta gracia. Otro, 1:20. Romanos 1:20. Dios es eterno. 1:20. Su potencia y divinidad desde la creación del mundo. 1:20. Dios es eterno. 3:25. Dios es perdonador. Propiciación por la fe en su sangre. Haber pasado por alto los pecados pasados. ¡Qué lindo es! Él es perdonador. Capítulo 3, versículo 25. Dios es glorioso. Otro adjetivo, glorioso. Anote, por favor. Capítulo 3, versículo 23. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. 3:23. Pero dice el 6, versículo 4. Sepultados con Él a muerte, como Cristo resucitó de muerte, así también nosotros andamos en novedad de vida. Él ofrece esa solución admirable. Capítulo 2, versículo 4. Dios es bueno. 2:4. Las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad. 1:23. Incorruptible. Trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza. Dios es incorruptible. 1:23. 2:11. Justo. Dios es justo. No hace acepción de personas. En el capítulo 3, versículo 4, Dios es verdadero, todo hombre, para que sea justificado en tus dichos. Capítulo 3, versículo 4, y también 3:26. 3:26. Su justicia en este tiempo. Dios es justo. Otro, sufriente. Sufriente, aguanta. 3:25. 3:25. Propiciación por la fe. Haber pasado por alto los pecados, en su paciencia, los pecados pasados, sufriente. Dios es amoroso. 5, 5 y 8. 5, 5. Dios está derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. 5, 5 y versículo 8. Dios encarece su amor hacia nosotros. 5, versículo 8. Lo mismo dice en capítulo 8:39. Quiero que lean eso, por favor. 8:39. Nada nos va a apartar del amor de Dios, etc. Misericordioso. Capítulo 9, versículo 15. Tendré misericordia del que tendré misericordia. Dios es misericordioso. 9:15 y 9:18. Tiene misericordia. Dios es misericordioso. Dios es poderoso. 1:16 y 20. 1:16 y 20. Algunos se me están durmiendo, no sé qué pasa. 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios. 1:16 y 1:20. Las cosas invisibles, su eterna potencia. Y lo mismo dice en el capítulo 9, versículos 21 y 22. Anoten, por favor, y léanlo. 9, 21 y 22. Mantiene sus promesas. Mantiene sus promesas. Capítulo 4, versículo 13. 4:13. Él mantiene sus promesas. 4:13, 16 y también 20. 4 versículos 13, 16 y 20, etc. Otro, providente. Providente. 8:28.
8:28, hermanos. Qué lindo es leer todo eso. 8:28. A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. 8:28 y el 11:33. Dios es providente. 11:33. Profundidad de la riqueza de la sabiduría de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es conciliador. Ya hemos leído esos versículos. Él hace reconciliación. 5:1 y versículo 10. Es conciliador. 5:1 y versículo 10. Siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, etc. Dios es... Ya les dije que era justo, sí. Dios es sabio. Anoten ese versículo. 11:33 y 16:27. 11:33 y 16:27. El de 16:27 es interesante. Solo Dios sabio sea gloria por Jesucristo. Él es sabio. Y entonces es vengador. Él va a arreglar cuentas. 1:18, todo en Romanos. Noten 1:18. Manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia. 1:18. Capítulo 2, versículos 5 y 6. Tu dureza atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Noten, hay un defraude amoroso de Dios, donde no puede alcanzar la persona que le resiste. Ahí lo dice. Romanos 2, versículos 5 y 6. Y también Romanos 2, 8. Los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira. ¿Anotaron ese versículo? ¿Cuál es? 2:8. En el capítulo 3, estoy hablando de que Dios es vengador. Capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Será injusto Dios que da castigo? De otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Sí. Capítulo 3, versículos 5 y 6. Capítulo 5, versículo 9. Estúdialo esta noche antes de acostarse. A lo mejor tienes una vigilia después. 5:9. Luego mucho más ahora, justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Salvos de la ira. 5:9. Otro más. 9:18. Y traigo estos versículos, hermano, para que te pongas con ganas en tu estudio, por favor. 9:18. Del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. ¿Por qué pues se enoja? ¿Quién resistirá su voluntad? Estoy leyendo el capítulo 9, versículo 18 y ahora el 20. Dirá el vaso de barro al que lo labró, ¿por qué me has hecho tal? Y entonces dice el versículo 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira que preparados para muerte. Seguro que sí. Hay un pago de cuentas. Es el defraude amoroso porque no puede trabajar con ellos y los abandona. Efraín es dado a ídolos. Déjalo. Oremos. Eterno Dios, estamos preocupados por registrar los valores permanentes. Ayúdanos al recorrer alguna de estas porciones de Romanos para afirmar nuestra fe y para ayudar a otros para que vean el camino hermoso de la salvación. Bendice a cada uno de los que estamos aquí esta noche
y al regresar mañana para seguir impulsados a crecer en esa provisión que tú nos das. Gracias por Jesucristo nuestro Salvador. A su nombre damos gratitud y alabanza. Amén.